En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos, como ustedes saben, estudiando el Evangelio que escribió Lucas. Y estamos en el capítulo 11, donde el Señor reconviene, denuncia la hipocresía, la maldad, el orgullo de la élite religiosa de la época de Jesús. Específicamente, Jesús habla de los fariseos, de los escribas y también de los sacerdotes. Y podemos incluir allí al Sanedrín, porque muchos de los sacerdotes, de los escribas y también de los fariseos constituían o formaban ese grupo de líderes que gobernaban al pueblo de Israel, que era el Sanedrín. Y el Señor está aquí hablando de la hipocresía de los fariseos y de los religiosos de su tiempo. Y Él dice que los escribas y los fariseos eran hipócritas y que su hipocresía consistía en que ellos aparentaban o proyectaban una imagen ficticia, falsa, no verdadera al pueblo. Ellos se hacían pasar por personas honorables, justas, misericordiosas, que agradaban a Dios y no lo eran. Y el Señor usa aquí una ilustración, una comparación, una breve parábola. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven. Uno puede andar por la calle, en una ciudad, uno puede andar en el campo, y pudiera ser que en generaciones anteriores, muchos años atrás en la historia, el lugar donde nosotros construimos nuestras casas o nuestras ciudades o pueblos, o por donde nosotros caminamos, puede ser que allí abajo hayan sepulcros de antepasados. El Señor dice que los fariseos, los escribas, eran sepulcros. En una ocasión les llamó sepulcros blanqueados, porque era costumbre del pueblo que en las lápidas o en los sepulcros les pusieran cal o pintura blanca con preferencia. Por eso el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Está hablando de la hipocresía. Un sepulcro, ¿qué es lo que contiene? Huesos. Y cuando huesos secos, convertidos en polvo, totalmente deteriorados, la carne convertida en polvo. Y si el sepulcro, o sea, el cadáver es más reciente, está podrido, lleno de gusanos, fétido. Entonces el Señor usa esta ilustración, comparación, símil, y les dice: ustedes, fariseos y escribas, religiosos, hipócritas, que aparentan ser lo que no son, ustedes son sepulcros, son cadáveres espirituales, no tienen vida, están muertos, sin vida espiritual. Y la gente no sabe quiénes son ustedes, porque ciertamente la Biblia dice una y otra vez de que es difícil conocer al ser humano.
Dice la Biblia que el corazón del ser humano es perverso, es malo, y también el corazón es engañoso. Y el único que puede conocer las intenciones del ser humano es Dios. La otra persona no tiene tanta capacidad de discernir o de penetrar en las profundidades del corazón y del alma de las demás personas. Se asume que las personas que administran las cosas de Dios son personas sinceras, son llamados por Dios, son siervos de Dios. Se supone, y se debe de suponer bien, que son personas sinceras, honorables, que no se van a aprovechar del pueblo y que sus intenciones son correctas. Pero los fariseos y los escribas de la época del Señor, muchos de ellos no eran sinceros, eran muertos, sepulcros, eran personas que habían adquirido una habilidad especial, métodos y artimañas especiales para aparentar delante de la congregación, delante de la gente a la que ministraban, como personas dignas, pero no lo eran. Jesús, al hablar de ellos en una ocasión confrontándolos, les dijo: yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vuestros corazones. En otra ocasión les dijo: hijos del diablo sois porque me queréis matar. Jesús siempre denunció a los hipócritas. Aquí los compara con sepulcros. Y Jesús declara que el pueblo ignora la condición espiritual, ética y moral, la condición de depravación de estos líderes. Él dice así: vosotros sois como sepulcros que no se ven. Porque hay sepulcros que no tienen una lápida, simplemente uno camina sobre la tierra y uno no sabe que ahí hay una persona enterrada. Vosotros sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Está diciendo el Señor: la gente que convive con ustedes, la gente que va a las sinagogas o al templo, la gente que convive o que participa de la religión juntamente con ustedes, no saben que ustedes son cadáveres. No saben de la condición corrompida de ustedes. ¿Y por qué no lo sabía el pueblo? Es que el pueblo no lo sabía porque los religiosos habían adquirido una habilidad para engañar a la gente. Aparentaban ser lo que no eran. Ahora, trasladando esta experiencia, estas palabras y criterios de Jesús a nuestros días, nosotros somos los maestros, los pastores, los evangelistas. Nosotros administramos los misterios de Dios. Estamos en la iglesia ejerciendo un ministerio. Y debemos de tener cuidado de nosotros mismos, como le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de la doctrina que predicas y ten cuidado de ti mismo, de la ética, de la manera de ser. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ser sinceros, ser humildes, verdaderamente entender y comprender que tenemos un enorme privilegio de ser llamados por el Señor para servirle, y debemos de comportarnos dignamente
del llamado que el Señor nos ha hecho. Esa es la advertencia. No sea que hayamos caído en la trampa de la hipocresía y que nosotros, en vez de tener vida, seamos como cadáveres. O debemos de tener cuidado de no proyectar a la congregación lo que nosotros no somos. Porque hay algunas personas que tienen habilidad especial para engañar, para ser hipócritas, para manifestarse delante de otras personas con una máscara de religiosidad y de justicia, y ellos no son así, son perversos. Entonces el Señor les dice esto. ¿Ve usted que las denuncias del Señor son severas? Terriblemente severas. Y los hombres que andan encima no lo saben, porque ellos habían engañado al pueblo. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, que eran los que interpretaban la ley, eran los escribas. También nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las queréis tocar. Es decir, que todo el conjunto de personas religiosas que administraban la religión habían caído en corrupción. El Señor tiene denuncias para los sacerdotes, denuncias para los fariseos y para los escribas que interpretaban también la ley. Ay de vosotros, porque ustedes en sus interpretaciones de la ley la han interpretado mal, le han agregado a la ley su verdadero significado o le han quitado el verdadero significado. Eso implica que para nosotros en este tiempo, como pastores y maestros de las Escrituras, debemos de tener cuidado en interpretar correctamente las Escrituras y no agregarle ni quitarle a las Escrituras. No torcer las Escrituras, no decir al texto más de lo que el texto dice. Y para esto se requiere estudio, oración, prudencia y sabiduría, y tener cuidado de nosotros mismos. Porque estos intérpretes de la ley ya no respetaban la integridad de la palabra del Señor. Las opiniones e interpretaciones particulares de ellos era mucho más importante que lo que el texto decía. Ustedes saben que este es un error y es un pecado en el cual ha caído la iglesia desde que la iglesia se fundó en el día de Pentecostés. Cuántas herejías, cuántos falsos maestros han surgido desde aquel entonces. Cuántas doctrinas tienen algunas denominaciones que contradicen las doctrinas de la Biblia. Entonces ellos no tenían cuidado, no tenían respeto, no tenían una opinión correcta de lo que es la palabra del Señor. Mentían deliberadamente y ponían cargas sobre la gente. Les decían a la gente que tenían que hacer esto y esto y esto, y la Biblia no decía eso. Y no solamente ponían cargas sobre los hombros del pueblo,
es que ellos mismos no hacían lo que decían. No queréis mover esas cargas ni siquiera con un dedo. Eso era hipocresía. Eso era poner deberes adicionales a la palabra de Dios sobre el pueblo. Y como ellos sabían que no era palabra de Dios, ellos no participaban de esas responsabilidades. Eran hipócritas. Así decían, pero no hacían. Porque Cristo les dijo en una ocasión a sus discípulos que tuvieran cuidado de esos maestros, porque dicen, pero no hacen, no ponen en práctica. Así que esta es una de las denuncias graves contra estos escribas, intérpretes de la ley. Y luego el Señor otra denuncia. La tendencia de los religiosos es hacer ciertas cosas, como en este caso del 47, versículo 47, capítulo 11 de Lucas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres o antepasados. De modo que sois testigos de que hubo esa maldad de matar, de asesinar a los profetas, y sois testigos y también consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Otro acto de hipocresía. Para que la gente se engañara y creyera que estas personas tenían un celo por la verdad y por la justicia, entonces lo que hacían es que iban a los cementerios donde estaban los sepulcros de algunos de los profetas que habían muerto de parte de la autoridad judía, que los habían perseguido porque denunciaban las injusticias de la clase gobernante de aquel entonces. Entonces ellos, para engañar al pueblo y para hacerse pasar como hombres espirituales, edificaban sepulcros, ponían edificaciones, mausoleos, creo que nosotros les llamamos hoy en día. Entonces el Señor dijo que eso era un acto de hipocresía. Aquellos, los padres de ustedes, los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso, dijo el Señor, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación, de la generación de Jesús, la generación que estaba en el tiempo de Jesús. Así pues, hermanos, estas amonestaciones tan severas, palabras que podríamos decir en nuestra época, palabras lapidarias, estas palabras dichas por Cristo a los religiosos se las dice a todos los religiosos a través de toda la historia de la humanidad, especialmente a nosotros, los maestros, los evangelistas, los pastores, los que tenemos cargo y ministerio en las iglesias, en las denominaciones, en las iglesias locales. Son palabras de advertencia para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron y no caigamos en los pecados que ellos cometieron. Porque el Señor aquí les está diciendo que va a demandar sobre esa generación, específicamente sobre la generación que le tocó vivir a Jesucristo. Porque Cristo es Dios mismo que visitó al pueblo, el Mesías prometido.
y que no solamente rechazaron el mensaje del profeta de la antigüedad que anunciaba la venida del justo, la venida de Cristo, sino que los persiguieron y a otros mataron. Y el Señor dice que va a demandar la sangre de todos esos mártires que murieron por su fe, porque eso mismo estaba haciendo la generación en el tiempo de Jesús. Persiguieron al Señor, no escucharon la palabra del Señor, no creyeron que era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo denostaron, hablaron mal, lo deshonraron, lo persiguieron, lo juzgaron y también lo mataron por manos del Imperio Romano en una cruz. Entonces ya ese es el colmo. No solamente mataron a los que el Señor envió previamente, sino que también mataron, según la parábola de Jesús, al heredero y lo crucificaron allí por orden del Imperio Romano. Entonces, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo que será demandada esa sangre de esta generación. Luego en el versículo 52 en adelante, el Señor continúa hablando y dice: ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraron se los impedisteis. Mañana vamos a hablar precisamente del error de estos maestros que quitaron la llave de la ciencia al pueblo y que ellos mismos no entraron al reino de los cielos. Hasta mañana pues, hermano, y reflexionemos sobre estas palabras. Tengamos temor de Dios y seamos humildes, principalmente a nosotros que nos ha tocado interpretar las Escrituras y enseñarlas al pueblo. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.